Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por el Instituto de Altos Estudios Dr. Óscar Cambaríes y la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria en conjunto con el Bloque Constitucional de Venezuela, denominado Cultura Ciudadana Democrática. Quien les habla, Carlos Cambra, director del mencionado Instituto de Altos Estudios. Pues ayer iniciamos nuestro ciclo de conferencias con una enjundiosa participación de la doctora Milagros Betancourt, quien inició este ciclo, el cual culmina el día viernes 29 de este mes, todos a la misma hora, a las 5 p.m. Hoy corresponde el turno al licenciado Nilson Guerra, a quien ya tenemos presente en nuestra pantalla. Y pues, en nombre de todas las autoridades, insisto, de la Universidad, del Instituto y del Bloque Constitucional de Venezuela, le damos la más cordial bienvenida a un encuentro que tiene como objetivo fundamental empoderar al ciudadano de los temas trascendentales vinculados con la Constitución Nacional, con el texto fundamental para, como decía la doctora Cecilia Sosa ayer en un comentario, para avanzar. En la medida que podamos, pues, empoderar y brindar conocimiento a la ciudadanía sobre los temas constitucionales, pues podremos avanzar hacia una mejor sociedad, hacia una mejor organización social. El licenciado Nilson Guerra, quien ya nos acompaña y va a iniciar en pocos instantes, no voy y no puedo leer todo su currículo porque es muy extenso. Vamos simplemente a mencionar que el licenciado Nilson es periodista vocacional desde secundaria. En Maracaibo, Estado Zulia, cursó estudios superiores de comunicación social. Además, dentro de su larga trayectoria, ha laborado en diarios como Crítica, El Vespertino, La Columna, Programa, además en distintas emisoras como Radio Ondas del Lago, Calendario, Visión y La Voz de Fe, además en Radio Continente, en la revista Vistazo de Quito, Ecuador. El licenciado Nilson, en su larga trayectoria, ha ocupado diversos cargos, como por ejemplo fue secretario de prensa de la Presidencia de la Comisión de Defensa del Senado de la República de Venezuela. Además, ha sido diputado al Congreso Nacional, prestó servicios al Ministerio Consultivo en la Presidencia de la República como coordinador de reuniones y asistente ejecutivo por informes. Además, el licenciado Nilson Guerra fue director de comunicación social y publicaciones de la Organización Democrática Cristiana de América, ODCA, coordinador del área andina y director del boletín ODCA Informa, editado en español y portugués. Desempeñó en Caracas la Secretaría de la Dirección General de la Fundación Popular Iberoamericana, presidida en Madrid por el ciudadano don José María Narro. Además, el licenciado Guerra pues ha sido seleccionado por el Consejo Nórdico de Ministros para cumplir un amplio programa de investigación sobre medio ambiente, derechos humanos y comercio internacional, que pues lo llevó con esto a visitar los países de Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega. Bueno, el licenciado Nilson Guerra además es autor de 27 libros sobre investigación periodística y de historia y política, uno de ellos sobre su experiencia parlamentaria. Hoy tenemos el gran honor de tener aquí al licenciado Nilson Guerra, quien nos hablará sobre derechos y garantías ciudadanos. Licenciado, el micrófono es suyo. Bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas tardes, un gran abrazo de fraternidad para todos los presentes en este segundo encuentro del programa Cultura Ciudadana Democrática.
es bueno determinar o hacer unas consideraciones previas en torno a este tema y en torno a las instituciones patrocinantes. Ya conocemos bien la Universidad Bicentenaria de Aragua, de larga trayectoria, pero también conocemos la presencia del Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez. Debo entonces aportar algunos elementos en torno a lo que es el bloque constitucional de Venezuela. Se trata de una institución privada sin fines de lucro que se ocupa de la promoción y difusión de los valores y principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año de 1999 y que tiene como propósito asociarse con distintas instituciones del país a los fines de cumplir estos objetivos, que son dobles en cuanto a la promoción, difusión, conocimiento y también defensa de todo lo que constituye el contenido constitucional. Es importante destacar que en años anteriores la institución se creó el 23 de diciembre del año 2015 y se instaló oficialmente en la Fundación Alberto Adriani el 18 de enero del año 2016. El propósito se viene cumpliendo a través de diferentes programas y se ha trabajado desde entonces, desde la Fundación, en asuntos importantes de la vida nacional como la justicia transicional, la defensa de los derechos humanos, también la celebración de diálogos en torno a los hechos que atentan contra los derechos humanos en el país y que tienen la circunstancia de que han sido estudiados y el bloque ha propuesto la creación mediante ley de una comisión de lo que se llama de la verdad, tradicionalmente en diferentes países, pero que tiene que ver con el hecho de identificar los hechos dentro de un periodo determinado a los fines de establecer responsabilidades. También se ha trabajado con la cultura ciudadana, los derechos humanos y la corrupción administrativa. En este sentido, ya el bloque ha realizado eventos en la mayoría de estados del país y solamente falta su presencia en Cojedes, en Yaracuy, en Beltamacuro, Amazonas y Portuguesa. O sea que en 6 entidades no ha habido aún eventos del bloque, pero que en cualquier momento de estos tiempos podrá estar la presencia a los fines de que sus objetivos se sigan realizando. Hay numerosas peticiones de instituciones como los colegios de abogados, pero también organismos del sector laboral y empresarial que han solicitado acuerdo o firma de alianzas para que se realicen estos eventos sobre estas distintas materias, en este caso en las últimas semanas, sobre la cultura ciudadana democrática. Esa es una consideración previa y que nos interesa mucho a los fines de saber que una institución privada sin fines de lucro está tratando la temática en la idea de que podemos propiciar entre todos la mejoría de la calidad de vida de todos los ciudadanos desde el punto de vista de la integración y del sometimiento pleno a las prescripciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El tema de hoy sobre derechos, garantías ciudadanas es sumamente importante y todos tenemos que guarecerlo bajo la Constitución de la República. Esta se aprobó el 15 de diciembre del año 1999, por supuesto en medio de unas condiciones meteorológicas difíciles en todo el país, y comenzó a tener vigencia luego de la aprobación en la Gaceta Oficial en el día 30 de diciembre del mismo año. La Constitución está conformada por un preámbulo que tiene 3 párrafos con 19 líneas, tiene 350 artículos originarios, tiene 18 disposiciones transitorias, una disposición final, una disposición derogatoria, todas incluidas en 9 títulos o sectores, 33 capítulos, 31 secciones y 5 ejes temáticos. Estos 5 ejes son los siguientes: principios y valores, derechos humanos, territorio y división política, organización del poder público y el sistema socioeconómico,
dejando como otra sección también la de la seguridad de la nación. Dentro de todo este amplio espectro de la Constitución se incluyen los derechos humanos. Estas son las prerrogativas, son los beneficios que da la Constitución a los fines de que todos los ciudadanos estén integrados en su conocimiento, en su práctica, en su ejercicio de manera permanente. Pero todo esto de una Constitución no es otra cosa que un programa en desarrollo, un programa a desarrollar, un programa a cumplir. Y dentro de todo esto hay que destacar lo que ayer dijo la doctora Milagro Betancourt Catalá, de que el propósito de la Constitución sigue siendo la Constitución de un Estado democrático que tiene unas determinadas características que están establecidas en el preámbulo constitucional. En ese sentido, es bueno reiterar que la existencia del Estado que se pretende desarrollar con la Constitución, porque no se hizo una Constitución para decretar la existencia del Estado, no. El Estado se desarrolla en la medida en que todos los ciudadanos participen, haciendo uso del territorio que les corresponde y coordinados o asesorados o dirigidos por una autoridad. De modo que el Estado está conformado por un territorio, una población y una autoridad. Algunos autores también destacan que el sustento jurídico es parte, una cuarta parte de ese Estado. En consecuencia, siendo una propuesta de desarrollo a todos los fines para todos los ciudadanos, la Constitución no determinó que todos los derechos existan como tal, sino que la propia sociedad genere la vigencia real de esos derechos. No obstante, nos encontramos con una situación de orden cultural que por supuesto debemos calificar de lamentable, y es que se confunde hasta en la propia Constitución el Estado con el gobierno. Y recientemente, cuando asistimos a la campaña electoral que precedió a las elecciones del pasado 28 de julio, nos encontramos con discursos en los cuales se acusaba al Estado por acusar al gobierno de determinadas falencias de la vida social de los venezolanos. Y esto pues es una confusión muy lamentable, porque también desde el punto de vista de la sociedad global se asume que el Estado es el gobierno, prescindiendo del territorio como tal, que muchas veces ha sido vulnerado por poderes irregulares, y también prescindiendo de la población. Esto es un punto sumamente importante en razón de que si no entendemos el Estado como una instancia permanente, una instancia que nos permite a todos participar, no vamos entonces a estar en el desarrollo y ejecución. ¿Cuál es el mandato fundamental de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Es la creación de una democracia. Democracia, el gran mandato constitucional. Y una democracia no es algo que se determina, se establece mediante una constitución, mediante la suscripción de la Carta Democrática Interamericana o la afiliación a la Organización de Naciones Unidas o de Estados Americanos, cuyas cartas establecen determinados parámetros para la existencia, en primer lugar, de un Estado como tal y luego de un Estado democrático. No cumpliéndose estas previsiones constitucionales, la responsabilidad no es únicamente del gobierno o autoridad, un tercer pilar del Estado, sino que también es inherente esa responsabilidad por dejación, por indiferencia, por ignorancia o por cualquier otra causa de la población. Y dentro de la población tenemos que destacar que tiene que existir siempre una estructuración organizativa y tienen que haber instituciones como el Instituto de Altos Estudios para promover la defensa de los valores y principios de la Constitución, pero también tiene que haber instituciones que trabajen en la consolidación del Estado. Para eso, por supuesto, se requiere que los gremios, las instituciones del sector económico y también las universidades y las academias nacionales, es decir, todo el conglomerado social, lo que muchos llaman la sociedad civil, y que la propia Constitución, cuando habla de la seguridad nacional, confunde el Estado con el gobierno y llama a que el Estado y las instituciones de la sociedad civil se sumen en la procura de la seguridad de la nación. Una confusión, como dije hace un rato, lamentable. En todo caso, estos elementos previos y a la consideración de los derechos tienen que ver con la circunstancia feliz de que todos los derechos han sido estructurados
mediante los capítulos de que hablamos y de los títulos de la Constitución, a los fines de que se impongan, se establezcan, pero no ha sido decretado. Porque, por ejemplo, el tema referido a la educación y el trabajo, pilares fundamentales de la sociedad, es algo que tiene un desarrollo constante, permanente. No ha sido decretación a todos los fines, sino que esto tiene un efecto cambiante, modificable, pero también tiene la circunstancia de que requiere de un presupuesto, de una estructuración monetaria para que se puedan cumplir todos sus parámetros. Aparte de que debe contar también el sistema educativo con instituciones que se ocupen de la investigación, del seguimiento de las nuevas tendencias educativas y también de cómo se inserta esa población formada en la educación en el sistema de trabajo venezolano. Quiero insistir en el tema del contenido del preámbulo constitucional, porque allí está el gran mandato. La Constitución se hizo con el fin supremo de refundar la República que ya existía, y esto pues tiene sus antecedentes en la presencia descubridora de estos territorios del Reino de España, que para entonces, 1492, no era tal cosa, no había un Reino de España, sino que había varios reinos como los reinos de Castilla y de León, que se unieron y propiciaron más adelante todo ese proceso de ensamblaje de la nueva sociedad colonial de América, y en este caso, por supuesto, de Venezuela. Ese propósito de refundar la República se hizo para establecer una sociedad. Esa sociedad democrática tiene que ver con varios asuntos importantísimos, como son la participación. Y la participación no es que la autoridad participa en lo que hace, no. La participación es que todos los ciudadanos estén de una u otra manera o de mil maneras involucrados en la conducción de los asuntos del Estado. Y para eso pues se requiere lo que habíamos hablado también de la agremiación, la participación, es decir, toda una estructuración, todo un tejido social que permita esa participación. Y en esto tiene que haber un nivel cultural apropiado de la población para que entiendan que no solamente se participa en una elección votando, participando, que de paso, abro aquí un paréntesis, en la mayoría de los casos no ha habido una mayoría de población, nunca lo hemos tenido, de que participen en las elecciones una mayoría total. Hay mayoría de votos válidos para los que ganan las elecciones, pero nunca se ha presentado un caso, ni se presentará tampoco, porque hay incluso gente que no se ha querido inscribir en el registro electoral en el cual la mayoría de la población participe. Es decir, si vamos a las elecciones del año 2024, del pasado 28 de julio, tendrían que haber votado más de 15 millones de personas para que pudiéramos decir que la mayoría de la población participó. Claro, con el aumento en la conformación de la población nacional también se incluyen los menores de edad. Esa sociedad está llamada también al protagonismo. El protagonismo no se decreta, no se establece, no se termina, sino que se construye a través del tiempo. Y para eso instituciones como el Bloque Constitucional, el Instituto de Altos Estudios, quieren promover el crecimiento de la cultura ciudadana democrática. Y este evento es, por supuesto, uno de ellos para el logro de esos fines. Pero también la sociedad a que se aspira, que se desea, que se propuso, se planteó y se aprobó aún en medio de condiciones adversas y de incluso aprobación minoritaria en cuanto a población, está vigente, está permanente, no ha sido derogada ni ha sido reprobada desde el punto de vista popular. Es una sociedad que tiene que ser también multiétnica, participar todos los sectores, todos los colores, todas las razas y, por supuesto, pluricultural. En este sentido, la propia Constitución en su preámbulo establece lo que son los valores y los principios. En cuanto a estos, y la enumeración es oportuna, se establecen valores superiores como la libertad, la igualdad, la justicia, la paz internacional, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Por supuesto que también se establecen los principios. Los principios son los de integridad territorial. No es posible desagregar el territorio nacional, ni siquiera para la creación de los estados, sin una modificación de la Constitución. También la cooperación, y la cooperación no es la cooperación de Venezuela con otros países, es la cooperación entre todos los integrantes del Estado.
no diríamos el territorio como actuante que debemos defender, pero sí la población y la autoridad. Esa es la cooperación. Por supuesto, la solidaridad es otro de los elementos, la concurrencia, es decir, que todos concurramos a la consecución de los fines del Estado, de los valores superiores y, por supuesto, la corresponsabilidad. El bloque constitucional hace uso de esta prerrogativa constitucional de todos los sectores que está en el artículo 4 y también está en los artículos 322 y 326 constitucionales para asumir esa corresponsabilidad mediante el trabajo que se viene realizando, del cual ya les hablé desde el año 2016. Porque corresponde a todos los ciudadanos entender que la corresponsabilidad no es únicamente en la instancia de la autoridad, del gobierno, sino que como miembros del Estado corresponde a todos. Ya ustedes irán asumiendo el hecho de que es difícil una conformación de un Estado que se planteó en esta Constitución y que requiere no solamente de leyes y de constitución, sino también de una vocación democrática de los ciudadanos, de una estructuración mental, de una cultura asimilada, asumida en medio de convicciones y de convencimiento de que esta sociedad se puede lograr mediante la participación de todos. Es allí en donde llegamos entonces a la presencia de los derechos. Los derechos humanos son prerrogativas, beneficios a los cuales nos hacemos merecedores gracias a que integramos esa determinada sociedad venezolana. Si no fuésemos de la sociedad ausente, pues no estaríamos siendo beneficiados o merecedores de los derechos. Estos derechos tienen una larga trayectoria, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta las recientes de los derechos de los ciudadanos de América y todas las otras declaraciones y convenios internacionales que el país ha suscrito y que son válidos y que podemos citar también como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Carta Democrática e Interamericana, entre otros. Todos estos derechos que corresponden a las instancias internacionales tienen que ver con obligaciones de los estados que forman parte de esas convenciones, de esos pactos, de esos tratados y que son preferentemente de aplicación en el caso de los países, de los estados, cuando tienen un mayor beneficio para la población. En caso de que fuesen de menor cuantía, de menor significación o importancia, pues tendrían menor valoración. Cuando nosotros hablamos de que queremos incrementar la ciudadanía, la cultura ciudadana, nos estamos refiriendo a que los ciudadanos no son únicamente las personas habitantes del país como tal, merecedores de todos los derechos, sino que son personas que están investidas de una buena voluntad para participar en los fines del Estado, para lograr que todo ese engranaje de funcionamiento institucional desarrolle la sociedad, permita la conquista de ese Estado democrático al que estamos todos obligados por el mandato constitucional y a que entre juntos logremos esa mayor calidad de vida para todos. La Constitución, por supuesto, es algo que se realiza en medio de una gran promoción de toda la sociedad. Cuando se intenta una carta nueva en un país, esto tiene que estar revestido de una gran promoción, de una gran participación, y por eso es que se elige una asamblea constituyente a los fines de que sus delegados, sus representantes sean el correaje, lo que permite llevar todas esas definiciones, esas aproximaciones a artículos constitucionales para que los ciudadanos entiendan, participen y puedan emitir sus opiniones. Por supuesto, para el logro de una constitución ideal se requiere un tiempo bastante amplio y no solamente de unos poquitos meses, sino algo extendido que también involucre la participación de los elegidos como delegados de la soberanía popular para que ellos sean los receptores de las opiniones de la población. Estamos hablando de la población común y corriente en sectores, en barrios, en aldeas, en sitios y lugares, pero también de las instituciones que pueden aportar. En este sentido,
en la mayoría de las universidades de Venezuela hay centros de estudios constitucionales, como también hay la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que tiene una gran cantidad de trabajos publicados, editados sobre la materia constitucional y pueden servir para futuros eventos constitucionales, si fuese el caso, o también futuras reformas o enmiendas. Esos ciudadanos a los que aspiramos tener con una elevada cultura cívica, con un convencimiento total y pleno, es algo que tiene que realizarse. Y para ello es importante decir que el sistema educativo tiene que formarnos en la edad. Tiene que haber una educación ciudadana, cívica, constitucional, desde el preescolar, la primaria, la educación superior, la universitaria, la de posgrado, la de postdoctorados y todo ese grupo o perfiles de la educación que involucran el crecimiento de esa población de educación formal. Pero hay que destacar que si todo esto no se logra porque la mayoría de la población en el país, y estadísticamente está demostrado, no tienen una formación más allá de la educación primaria en mayoría, entonces requerimos que haya unos auxilios. Y estos auxilios tienen que ser de las labores de extensión de las universidades, de la aproximación de la academia o las academias a los sectores populares, pero también de los medios de comunicación social, en donde es imprescindible que haya una comprensión del fenómeno social, del fenómeno constitucional por parte de los comunicadores sociales. Y esta es una gran falencia, como dicen los españoles, pero decimos nosotros carencia que tenemos en Venezuela, porque no hay medios de comunicación que puedan estar atentos a esto. Tampoco hay un recurso humano calificado en comunicación social, en la formación tampoco de abogados expertos en docencia a diferentes niveles. Debería haber abogados no para el ejercicio de la aprobación y para el litigio, sino también para la formación de ciudadanos en los diferentes niveles de la educación, en primaria, en secundaria, en superior. Este hecho es importante de decirlo porque el ciudadano es el recipiendario, el beneficiario de todas las disposiciones constitucionales, pero es a la vez el creador. En base a la soberanía popular es que se crea una constitución y se crean todos estos derechos. Ustedes dirán, ya a estas alturas deberíamos hablar de los derechos. Efectivamente, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hay un total de 127 derechos. Estos están debidamente avalados por el texto constitucional y al lado de ellos, no en todo, pero sí en la inmensa mayoría, están las garantías. ¿Qué son estas? La seguridad de que el Estado pueda disponer de los mecanismos para que se cumplan esos derechos. Entonces, por ejemplo, cuando se trata sobre el tema de la educación, allí aparecen artículos que están referidos y son del máximo interés, como el artículo 102. En él se establece que la educación es un derecho humano fundamental, un derecho que está dirigido a la promoción de la sociedad, a la elevación de la dignidad humana y, siendo de máximo interés, procura que los ciudadanos reciban una educación integral de primera calidad. Es decir, que no puede ser cualquier tipo de educación, no pueden ser simplemente cursos de alfabetización o de pequeño conocimiento de algunas destrezas, sino que tiene que ser una educación integral para insertar ese ciudadano dentro del proyecto de constitución, del proyecto de sociedad que se quiere conseguir, que se quiere obtener. Esto es muy importante porque en el artículo 102 se establecen los elementos que debe tener el Estado en la promoción de la educación, lo cual hace que exista la garantía. Y la garantía es que se desarrolle ese potencial humano con vista al perfeccionamiento de la sociedad. Ahí está toda esta circunstancia, que es, por supuesto, lo que, derivado de la Constitución, está en la Ley de Educación y también en los reglamentos de ella y, por supuesto, que está en la contratación colectiva del sector educativo venezolano, del sector docente. El trabajo es otra de las prerrogativas de los derechos humanos de esos 127 que hemos citado. Y este derecho al trabajo tiene también allí mismo la garantía. Establece cómo debe ser ese trabajo con una remuneración
que le permita el sostenimiento no solamente de la persona, sino también de la familia a la que pertenece ese trabajador o esa trabajadora. Entonces, este concepto de la garantía es sumamente importante porque en esta Constitución se establecen los derechos, pero también las garantías, y esto es algo que obliga a la autoridad, a los gobernantes, pero a toda la sociedad a establecer el funcionamiento armónico de todos los procesos sociales para que se pueda implementar esa formación con vista al trabajo bien remunerado y que garantice el ejercicio de un derecho humano fundamental. Entonces, estamos ante una circunstancia en la cual estos 27 derechos están garantizados por la Constitución, pero por supuesto se requiere el funcionamiento estructurado de la sociedad para que los ciudadanos sean beneficiarios. Repito, ciudadanos que estén plenamente conscientes de cuáles son sus derechos, porque no podrán exigir algo que no conocen. Desafortunadamente, hemos tenido ya experiencias del bloque constitucional que ha asistido a numerosos sectores, como dije, de la mayoría de estados del país, y nos encontramos con una total ignorancia de la Constitución, al punto de que las personas a las cuales se han beneficiado con charlas, con conferencias, con ponencias, piden que se repitan estos eventos. Desafortunadamente el bloque pues, no tiene recursos de gran cuantía como para hacer una campaña de televisión, de medios de comunicación, de muchísimos eventos y asociarse en alianza con otras instituciones para que se pueda desplegar todo ese programa de enseñanza que se requiere. La defensa y promoción de estos derechos humanos tiene, por supuesto, instituciones. Una de ellas es el sistema de justicia, que está determinado en los artículos 253 a 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y algo importante sobre este tema de la judicatura, que no se dice, no se habla, no se menciona, es que en el artículo 253 se dice que la potestad, la autoridad, el sentido, la visión que se tiene de la administración de la justicia emana de los ciudadanos. Es decir, que es el ciudadano el que da el poder formal o final, por supuesto en el caso de la elección de los magistrados, a través de una elección indirecta de segundo grado mediante la aprobación parlamentaria. Pero lo importante es que el ciudadano es el sentido, el eje, el origen de esa potestad de gobierno judicial por parte de los tribunales, por parte de los jueces. En consecuencia, los jueces en un sistema democrático funcional tienen que ser personas que accedan a las comunidades a través de las instituciones o directamente. En cada pueblo hay un juzgado o está asociado un municipio con otro a los fines de que una sola instancia judicial pueda atenderlo, y allí los jueces deben ser los promotores de la justicia, pero también los enseñadores, los docentes, los formadores de qué es el funcionamiento del sistema judicial, cómo ocurre a los fines de que se pueda hacer conocer y pueda haber la gratuidad en el ejercicio de la administración de la justicia. Pero en cuanto a los derechos humanos, y mucha gente nos decía en las conferencias, en los sectores populares, que no se cumple la Constitución y se cumplen los derechos, hay que advertir que hay instancias como el sistema de justicia o la administración de justicia que permiten la defensa de todos esos derechos humanos. Y para ello, en esta Constitución se creó la Defensoría Pública, que aparece citada tanto en el capítulo concerniente al Poder Judicial y el sistema de justicia, y también en cuanto a el poder ciudadano o por el Consejo Moral Republicano. Es un caso especial, tanto la Fiscalía como la Defensoría aparecen citados en los capítulos del Poder Judicial y en el capítulo del Poder Ciudadano. La Defensoría Pública o el Defensor del Pueblo, como también se le llama, es una instancia de defensa y vigilancia de los derechos y las garantías establecidos en la Constitución. Es decir, que se puede recurrir a esa instancia a los fines de efectuar reclamos, no solamente de orden personal, sino también de las comunidades. Y bien claro lo dice el artículo 281, que
corresponde a la Defensoría del Pueblo velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos y amparar y proteger los derechos e intereses legítimos de la comunidad. Por supuesto que ante un desconocimiento, ante una ignorancia de esta circunstancia feliz, nos encontramos con que no se pueden exigir y tampoco se ha enseñado a la gente cómo se puede recurrir frente a las deficiencias de los servicios que se contratan con el Estado. Ustedes deben recordar que para obtener un servicio se hace un contrato. Muchas veces la gente se suscribe y no terminan de leer las condiciones en que se afirma, en que se basa ese contrato, esa prestación del servicio. Pero es importante entonces saber que la Defensoría tiene un papel sumamente importante y que no se trata únicamente de la defensoría que aparece en el capítulo del Poder Judicial, la defensa ante el proceso, el debido proceso, la tutela jurídica efectiva y la defensa de los derechos humanos dentro de los juicios, sino que también la Defensoría del Pueblo es algo mucho más importante que esa parte referida a los juicios. Estamos entonces ante una situación en donde lo que más interesa, lo que más nos corresponde ver con sentido de interés es que la cultura que pretendemos en esta serie de charlas con el instituto y la universidad es el incremento de la cultura ciudadana democrática. Por eso tenemos que volver a decir que se piensa que la democracia es un ejercicio electoral y se piensa igualmente que los ganadores de una elección, especialmente la presidencial, son los dueños del poder y hasta de una especie de botín que conquistan mediante una elección, que repito, tercera vez que lo digo, en Venezuela no ha ocurrido, ni ocurrirá una elección en donde participe la mayoría de la población, más allá del 50%, en este caso el 28 de julio tendrían que haber sido 15 millones de personas, cosa que no ocurrió, y esto implica que ante esa ausencia del conocimiento de lo que es la función del Estado, con su territorio, con su población y con su gobierno, es una deficiencia cultural que nos impide la comprensión de los hechos y sitúa al propio presidente de la República como el dueño máximo de la sociedad. En la propia Constitución, cuando se habla de la defensa y seguridad de Venezuela, que ya está en los artículos finales sobre el 320, ¿sí? Es algo que nos lleva a mantener esa confusión entre el Estado y la sociedad, repito, presente dentro de la Constitución. De tal manera que este empeño de elevar la cultura ciudadana democrática es algo sumamente importante para el funcionamiento de la sociedad, pero no es solamente inherente a las instituciones como tal, sino a toda la sociedad y en este caso debe requerirse del apoyo de los medios de comunicación social en donde, como dije hace un rato, deberíamos tener abogados especializados en comunicación educativa por los fines de fomentar la cultura democrática y también tener comunicadores sociales que se ocupen de esta instancia con una mayor asertividad, con un mejor conocimiento. Hasta aquí esta exposición que deja muy claro que también nosotros tenemos frente para la defensa de los derechos humanos la instancia que todos ustedes conocen, en su mayoría abogados, que es la función jurisdiccional de lo contencioso administrativo, que viene a ser el control efectivo del poder, porque lo contencioso administrativo es el gran juez del poder. Muchísimas gracias, amigos, y muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Nilson Guerra, siempre tan claro con sus disertaciones, una disertación igual como decía la doctora Mancebo ayer de la exposición de la doctora Betancourt, una disertación dirigida al ciudadano, a crear esa cultura ciudadana democrática con base, por supuesto, en el texto fundamental. Está abierto a partir de este momento el ciclo de preguntas. Todos los participantes pueden, pues, hacer su respectiva pregunta a través del chat que está habilitado en esta sala. Mientras alguno hace las preguntas, licenciado, usted hacía referencia inicialmente
que la Constitución establece un proyecto democrático, más allá de decretar la existencia de un Estado democrático. Ahora, ese proyecto democrático rápidamente puede ir reforzar allí cómo definitivamente lo cumplimos, cómo llegamos a esa situación que pudiera llamarse óptima o por lo menos suficiente para pensar que estamos en el camino correcto para realmente cumplir con una sociedad democrática con base en el texto constitucional. Nosotros tenemos una gran carencia de cultura democrática porque en el pasado, vamos a ubicarnos en la etapa democrática reciente de 1958 en adelante. En los primeros 30 años de la democracia se consideró que los partidos políticos eran la instancia de formantes en esa estructuración de la sociedad y también de la cultura política democrática, al punto, por ejemplo, de que la afiliación del Partido Acción Democrática llegó a tener 1.800.000 electores o votantes o militantes, en tanto que la democracia cristiana, lo que se conoció como COPEI, es una organización o tolda política que llegó a tener 1,5 millones de participantes adherentes. En cada uno de los partidos, estos que son los más conocidos y también en otros, se acostumbró a hacer los cursos de formación. Claro, el tema estuvo en que más que sembrar la democracia, lo que se atendía era en la formación de activistas para conseguir nuevos militantes, nuevos adherentes, nuevos simpatizantes y sobre todo en la consecución de los votos en una elección. Con la elección de los gobernadores y alcaldes de manera directa, al igual que los concejales, y en una elección de las juntas parroquiales, se fue transformando esto hacia un liderazgo que ya estaba separándose de los partidos políticos que finalmente fenecieron, como lo hemos apreciado, en cuanto al concepto de las grandes mayorías, y fuimos a un liderazgo en el cual los gobernadores, y ustedes deben recordar numerosos nombres en todo el país, que se hicieron a un liderazgo muy personal, muy propio. Y hay que mencionar, por ejemplo, el caso de Waldo Álvarez Paz, que nunca se presentaba como un dirigente del partido COPEI al cual pertenecía, sino como un líder nacional o con pretensiones de líder nacional desde la gobernación del Zulia. Igual ocurrió en la misma entidad con el caso de Manuel Rosales, que más allá del partido intentaban un liderazgo. Entonces hubo una dejación de esa responsabilidad de la formación pro democracia para ir siempre a un activismo directo, lo cual pues en muchos casos carecía de sentido ético, carecía de valores y nos llevaba más bien a una perversión de lo que era la actividad política. De tal manera que llegamos a un momento en que ya no hay. Si usted quisiera tener una formación de alto nivel, tendría que hacerse una carrera de ciencia política, pero solamente por el concepto académico. Si usted carece de una vocación para ese servicio que lo plantea la Constitución en cuanto a las responsabilidades de conducción del Estado, tiene que poseer una fuerza vital, una fuerza interior que lo lleve a ejercer la vida política mediante convicciones y no simplemente como una carrera en la cual se trabajan ahora de asesores y para colmo de todas las cosas, pues en vez de enseñar cultura política democrática, estamos viendo que ahora lo que se enseña es marketing, sí, la manera de cómo se puede conducir a un elector a una determinada votación, mediante, por supuesto, la investigación de cómo se pueden conseguir los votos, se puede convencer a las personas y esto pues ya es toda una perversión que evita la formación de cultura democrática. Entonces estamos en dos circunstancias muy difíciles. La primera, que no hay instituciones como el bloque y la universidad que estén ocupados directamente de esto, ¿no? Porque en primer lugar, esto no es noticia, esto no es ninguna cosa. Que lo tomen en cuenta los medios y que lleve a muchas personas que quieren tener su cuarto de hora de popularidad a estar enseñando democracia en barriadas, en sectores, en organizaciones, en comunidades vecinales, porque no va a ningún rédito publicitario y tampoco económico. O sea que anteriormente aquí tenemos un comentario de la doctora Cecilia Sosa Gómez.
¿Podría, profesor Nilsson, hacer algunas notas sobre las obligaciones de los ciudadanos ante sus obligaciones? Sí, cómo no, con mucho gusto. Hay una serie de obligaciones de los ciudadanos que vienen a ser apenas 7 obligaciones que tenemos frente a 127 derechos. Y esto es una cuestión muy especial y algo que nos debe llamar la atención poderosamente debido a que son muy pocos los deberes de los ciudadanos frente a los numerosos derechos. Pero hay que teorizar diciendo que los 127 derechos establecidos en la Constitución, más los 7 deberes que están aquí diseñados entre el artículo 130 y el artículo 135, vienen a ser una sumatoria, porque todo derecho se transforma en un deber para que pueda funcionar la sociedad, para que puedan ejercerse esos derechos. Estos deberes aparecen de la siguiente manera. En primer lugar, honrar y defender la patria. Eso se entiende fácilmente. Cumplir y acatar la Constitución. Cumplir responsabilidades sociales, políticas, civiles y comunitarias. Esto es uno de los sentidos para que pueda existir el ciudadano propiamente tal, no el que tenga la cédula de identificación emitida por el organismo de identificación de Venezuela. El pago de los impuestos, tasas y contribuciones, los servicios civil, militar y electoral, y la obligación de la solidaridad, responsabilidad social y asistencia humanitaria. Es importante esta última parte en cuanto a que en Venezuela la asistencia humanitaria funciona de manera desorganizada, de manera improvisada o empírica, muy bien. Lo hemos visto en todas las tragedias naturales cuando se suman muchísimas personas, incluso las fuerzas del orden tienen que evitar la presencia de estas personas porque contribuyen más bien a la anarquía que al funcionamiento de los servicios asistenciales. Pero es algo que tiene que estar estructurado no solamente a nivel del organismo de protección civil, sino en todas las comunidades, que en todo barrio, en todo sector, en toda vereda o calle exista un grupo de trabajo especializado y formado en cuanto a esto de la asistencia humanitaria. Son poquitos los deberes, pero todo derecho implica un deber. Yo tengo que defender mi derecho para que se cumpla, se ejerza, me beneficie, pero también tengo que facilitar que ese derecho se cumpla en mi vecino, en mi amigo, en mi familiar, en todas las otras personas. Pues eso en cuanto a los deberes, pero la corresponsabilidad constitucional de la que se habla en el artículo número 4 y posteriormente en el artículo 222 y 226 tiene que ver con la presencia del ciudadano a todos los efectos y a todos los fines, de modo que son deberes sumamente extensos. Ahora, la comprensión de esto no lo puede llevar adelante como un proceso formativo la Federación de Colegios de Abogados, los colegios de abogados o las propias universidades, sino que tiene que ser algo inserto dentro del sistema educativo. Es decir, que la educación no solamente informe a las personas, sino que también ayude a estructurar esa organización ciudadana para que los fines constitucionales tengan validez, tengan vigencia. Muchas gracias, licenciado Nilsson Guerra. Bueno, observo que no hay más preguntas en el chat, más allá de comentarios felicitándolo. Hay un comentario también desde Colombia, desde Valledupar. Eh, Felicidades, el doctor Guillermo Rangel, profesor de la Universidad Bicentenaria, también estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Pues hay estudiantes de varias universidades aquí conectadas en esta videoconferencia. No me queda más que agradecer a usted su gentil participación, su disertación y bueno, reforzar lo que usted ha dicho sobre el centro de estos encuentros, que es el ciudadano. El ciudadano, como usted decía, es el principal beneficiario, es el beneficiario directo de los derechos, de las garantías establecidas en el texto constitucional, pero que también tiene unos deberes que debe cumplir y de allí el esfuerzo del bloque constitucional, el esfuerzo del IAE, doctor Oscar Cambra Núñez, para llevar el conocimiento
a los ciudadanos y poder empoderarlos y así realizar y tener una sociedad democrática más elaborada en el futuro. Usted hablaba sobre el sistema educativo. Y bueno, el IAE, doctor Oscar Cambra Núñez, en conjunto con la Universidad Bicentenaria, siempre ha tenido ese cometido de reforzar y llevar el conocimiento a las masas. Usted hacía referencia a que la escolaridad y que el sistema educativo formal, pues el porcentaje de personas allí inscritas no es tan significativo como las grandes masas. Y de allí que estos eventos de cultura constitucional, democrática, deben pues llevarse a todas las masas a través de los centros de extensión de las universidades, también a través de del poder comunicacional, a través de las emisoras de radio, del poder comunicacional, llevar la comunicación para que las personas puedan empoderarse de estos temas constitucionales y poder ejercer sus derechos y su ciudadanía democrática. Creo que no tengo más preguntas en el chat. Mañana continuamos con estas disertaciones. Perdón, el día jueves vamos a estar con la doctora Cecilia Sosa Gómez y el tema Ciudadanía y Valores Democráticos el día jueves a las 5 p.m. y cerramos el día viernes con la última conferencia. Licenciado, bueno, el micrófono es suyo. Si usted quiere dar un comentario final y cerramos la actividad el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de tan distinguidas personalidades. Muchas gracias por los comentarios, por el apoyo también. Y quiero despedirme diciendo que en la revisión global del texto constitucional hay una carencia importante que solamente yo podría comentarla porque los tratadistas se han referido específicamente a lo muy atinente a la ciencia jurídica y constitucional y al derecho comparado, pero desde el punto de vista literario hay un total de 4 modelos, 4 estilos de razón del articulado constitucional, y esto es algo que pudo haberse evitado, ¿no? Mediante menos prisa y mejor atención a los efectos de que fuera un cuerpo compacto, ¿no? Y que se pudiera determinar claramente la orientación y fuera menos enrevesado el conocimiento del texto constitucional. Son 4 estilos muy distintos que lamentablemente eso ocurrió hace ya 25 años y no se corrigió. Y creo que también es importante insistir y decir, ¿no?, que a los efectos de la cultura ciudadana, las universidades, y en este caso la Universidad Bicentenaria de Aragua, previo el estudio de las conveniencias financieras, económicas, pudiera ser la institución piloto en la creación de un abogado que no sea para el litigio, sino que sea más para la formación jurídica del ciudadano en los diferentes niveles y modalidades educativos, y que también pudiera haber universidades en las cuales se creen unas maestrías y hasta doctorados en ciencias de la comunicación a los fines de la enseñanza jurídica a través de los medios. Que si tuviésemos en Venezuela de los 40.000 periodistas que están activos ahora, un total de 500 o 600 formados en esta materia, podríamos tener brillantes entrevistadores en los medios de comunicación, brillantes expositores, promotores de la defensa de la Constitución, valores y principios, y también de la enseñanza de la cultura ciudadana. Esto no es fácil, esto no es sencillo porque hay que tener una convicción muy específica y sobre todo ver si en estos momentos de las circunstancias de orden económico, financiero y político hay gente interesada en estudiar este tipo de materias, para lo cual en apariencia hoy pues no hay un mercado, no hay, como dicen los interesados en el mercado, un nicho a los fines de que podamos insertar un profesional distinto, y que ya estamos muy avanzados en eso de que el abogado sea siempre para el litigio y en el menor de los casos para la docencia y también para la judicatura. Muchas gracias a todos y esto queda como elemento para una reflexión posterior. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el día jueves a las 5 p.m. con la doctora Cecilia Sosa Gómez con el tema Ciudadanía y Valores Democráticos a esta misma hora y con las mismas coordenadas. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.